Muchísimas gracias, Henry. Y antes de dar el agradecimiento formal, por supuesto, la falsa pantalla. En este caso, la falsa pantalla es una que muestra la contradicción, el enfrentamiento entre el tema de los carteros, del cual voy a hablar algo hoy, y, y el tema de, y el tema de la situación actual de los carteros. Los carteros hoy claramente pueden enfrentar cosas como la que estamos viendo. No se puede entregar una carta porque no está, no existe, se movió la dirección, lo que sea, se murió, pero, pero la recomendación es move to Facebook. Bueno, por ahí va la cosa. Estábamos en 500 hace unos días y vamos hacia 1000. Y por supuesto no podemos ni pensar en las 500 que tuvimos y las 1000 hacia las que vamos sin darle las gracias a mi oficina y a las organizaciones de las cuales nos sentimos parte, la Asociación Filatélica y la Academia Hispánica de Historia Postal y Filatelia. Y sin reiterar el agradecimiento y la felicitación a... Ahora hay que incluir a Mauricio, juepuchis, Mauricio, a Henry y a Alfonso, que son el equipo que hace que esto funcione. Yo voy a hablar hoy sobre protagonistas del correo. Este es el número 11, pero es un poco como el blacklist. Uno puede empezar el blacklist por el 322. Aquí empezamos por el 11. Marca B. Más adelante veremos a ver qué es marca B. Protagonistas, personajes, personajillos. Tengo que hacer una aclaración de fondo en relación con el uso de la palabra personajillos. Tengo un cariño, yo no sé cómo definirlo, enorme, y un respeto grandísimo en general, los carteros, que son una especie en desaparición, extrañamente en desaparición, en nuestro medio en desaparición. En Guatemala están asustados. En Papúa Nueva Guinea hace 20 años ya los extrañaban. Marcavé era un cartero y yo tengo, no sé, el respeto y el cariño por los carteros y por Marcavé, extraordinarios. No, yo no sé cómo definirlo. Ellos son extraordinarios. Lo que yo voy a decir hoy aquí de Marca B es una descripción de la realidad y no hay prejuicios ni sesgos morales, políticos, ni de raza, ni de color en relación con Marca B. Decir Marca B, el cartero de San José, es una frase que se dice con cariño, no es una frase que se dice para resaltar otras características que podría alguien pensar de que se parece más a un personajillo que un personaje. No, es un personaje. El esquema de la conversación hoy tiene 5 partes: los personajes de correos, los carteros, un cartero de carne y hueso, la búsqueda de una lengua universal. Aprovecho aquí para recordar que esta charla yo no la inventé, la inventó alguien que un día en una de nuestras conversaciones de mi oficina dijo algo sobre los lenguajes universales en las cartas y el papel que tenían los carteros descifrando a veces direcciones y remitentes y otra información en los sobres, en las cubiertas. Y entonces yo me ofrecía un día contarles la historia de Marca B. Marca B, no, me estoy adelantando, mejor no sigo.
No voy a hablar de Marcavé, voy a hablar de los personajes de correos. Hay unos personajes extraordinarios. En la filatelia y en la historia postal hay personajes muy famosos. Todos han merecido reconocimientos, méritos fabulosos. Algunos de ellos cambiaron el mundo. Algunos de los más conocidos, por supuesto, son Henry Bishop y Rowland Hill. Henry Bishop, bueno, los dos son ingleses. Henry Bishop era director de correos y fue el quien inventó el primer matasellos funcional, que era un matasellos que tenía como expectativa principal el determinar si el correo se entregaba a tiempo para que tomara precisamente el despacho que le correspondía, que seguía. Y Rowland Hill, como todos ustedes saben, no solo inventó en general el sistema actual de correos, um, en, a partir de Inglaterra, sino lo más importante, el penny postage, o sea, la estampilla que paga una tarifa básica para circular, para que la carta circule en un territorio dado que es, digamos, por así decirlo, la zona de influencia o la zona urbana, o hay varias denominaciones. Y por supuesto, Fontaxis o Francesco de Tassis. Eh, eh, en los Países Bajos, él estaba ahí, el imperio era muy grande y en finales del siglo XV lo nombran Correo Mayor de Borgoña y ahí desarrolla lo que es el sistema actual de correos casi con toda su complejidad. Y la obra de Leoncio Mayo, cuya portada bueno, ponemos aquí con el retrato de Fontaxis, resume eso de una manera clara y bueno, por eso ha sido muy premiada esa obra. El Palacio de Tony Taxis en Ratisbona es un museo hoy día. Ese retrato está ahí. No les voy a mostrar la foto que yo tomé porque no más la tomé. La guía nos pegó no uno, sino 1000 gritos que era prohibido tomar fotos. Y la foto seguro se sintió culpable porque se echó a perder. Eh, el, el museo tiene poco de lo que es la historia postal. En realidad vale más la pena leer el libro de Leoncio que, que gastarse la plata yendo a Ratisbona a ver el museo, que es más un museo de la familia actual de Fontaxis, que se parecen a la familia de Mauricio en Londres. Son así, muy de nariz respingada. Bueno, hay personajes de personajes. Estos son los más importantes y algún día supongo hablaremos de ellos. También hay personajes, eh, eh, otros personajes como los escribidores de cartas, son mis favoritos. Estos yo no los había visto, sabía que existían, pero cuando me tocó ir a México muy joven y después volver un poco menos joven y volver otra vez y pasar varias veces por esa plaza que yo quería mucho, que era la Plaza de Santo Domingo. em, Hoy día el Ministerio de Educación está prácticamente todo alrededor de la Plaza de Santo Domingo y había museos y cosas impresionantes en esa zona. Al puro frente de la Plaza de Santo Domingo hay un edificio que es del Ministerio de Educación, pero que alguna vez fue la aduana de México y es lo que justifica que al frente de ese edificio de la aduana, en los arcos de Santo Domingo, existan un montón de gente que se dedica a escribir cartas. El de la extrema derecha yo creo que no es de la Plaza de Santo Domingo, debe ser más bien de un pueblo y tal vez de medio centro norte de México. Los otros son más modernos y claramente las máquinas de escribir identifican un poco la época. Son escribidores de cartas y otros documentos
por un pago, un pequeño pago ahí. Esos son personajes maravillosos del correo, casi únicos, no hay muchos como ellos, más bien son muy pocos. Esos son los que a mí más me gustan, pero hay que tener cuidado y no confundir estos escribidores con lo que son los escribas. Eh, Fíjense que un poco más atrás yo hablaba de los escribidores en la plaza de Santo Domingo a los cuales se les decía evangelistas y era en comparación con personas como el apóstol San Pablo que está aquí escribiendo alguna carta a los romanos y otros escribas en la misma página que tienen una connotación distinta. No son el mismo personaje, son personajes distintos. Aquellos estaban orientados básicamente por el correo, más allá de que el apóstol Pablo también. Yo conocí en, en Correos de Costa Rica, muy cerca por muchos años, algunos cuantos de estos personajes y llegué a quererlos muchísimo, a respetarlos primero que todo. Y quiero dedicarle a 3 de ellos lo que sigue de aquí en adelante como un pequeño homenaje a Fernando, a Mayela Madrigal y Susi Israel. Cualquier pensamiento serio, cualquier investigación seria que esto haya conducido. Fernando fue director de Correos, antes había sido miembro del sindicato, un hombre que vino de las cuadros más bajos. Susi es una universitaria, hoy día entiendo que sigue siendo la capacitadora más destacada que tiene Correos. Y Mayela, tal vez de manera parecida a Fernando, venía de las bases, llegó también a ser directora de Correos. Pero más importante que eso, es posiblemente una de las pocas personas que ha sido simultáneamente directora de Correos y miembro activo de la Asociación Filatélica de Costa Rica, donde llegó a ser su secretaria. Estas 3 personas tienen innumerables méritos, participaban en todas las ocasiones en que era necesario, estimulando en Correos, el que en Correos hubiera filatelia como un elemento central. Ellos no entendían, estoy hablando hace 25 o 30 años, no entendían Correos sin filatelia, Correos sin estampillas. Pero eso no era lo importante es que independientemente de su actitud hacia los sellos y la filatelia, ellos tenían un amor por el trabajo increíble, una dedicación, una entrega que muy pocos hoy día tienen. El grupo de gente en el Museo Postal, que eran un grupo fabuloso, dedicados, trabajadores, Danilo, Yolanda, eran gente muy buena. Y ahí sale en una de las fotos Fernando Chávez a la par de Paco Gilabert y en otra Fernando Chávez con Eric Hidalgo y conmigo. Y en una de ellas, en la del centro, también está Susi Israelski. Es decir, todos estábamos ahí juntos, hechos una piña en los programas de capacitación, en los programas de formación, en el diseño de sellos, en la conducción de la política filatélica. Eso todavía va más allá. Fernando Chávez es quien, a la par y de la mano de Fernando Aranaz, firma el convenio de cooperación entre Correos de Costa Rica y la Federación de Entidades Filatélicas de España, FESOFI. El correo, perdón, iba a decir una barbaridad. El convenio no ha sido particularmente honrado. Las organizaciones van olvidando que tenían esos convenios. Pero mientras el convenio se respetó, hubo actividades conjuntas riquísimas. En el año 96, en Spamer, en Sevilla, se firmó también otro convenio de cooperación entre la FESOFI y la Asociación Filatélica de Costa Rica, en ese momento presidida por Abraham Helber, y los testigos de honor en la firma fueron
la viceministra de Educación y la directora de Correos, las dos ahí presentes en esa foto, doña María Eugenia y doña Mayela. Abajo de eso, Mayela un día pronuncia un discurso en frente del presidente Rodrigo Carazo y el destacadísimo, por supuesto, para el medio nuestro, pintor Francisco Paco Amiguetti, cuyos motivos aparecen en varias estampillas. Y en ese momento se celebraba precisamente el que había un motivo de él en una estampilla. Es decir, la historia, la pequeñita historia de Costa Rica y de Correos de Costa Rica, en estos personajes, Fernando, Mayela, Susi, está llena de eventos que para nosotros son muy significativos, que lamentablemente nos parecen irrepetibles con lo que tenemos hoy día en Correos y en la política nacional. Los carteros son una imagen distinta, son una imagen particular. Uno puede ver un poco la historia del correo, por ejemplo, la de David González en el sitio web de Sofima nos ilustra sobre cómo podemos darle seguimiento a eso, pero va de una imagen familiar como la de Il Postino a una imagen modernista como la de las botas del portero español. Sin ninguna duda, los carteros son una imagen del correo, cualquiera que sea la forma que escojamos para representarlo. Hay imágenes muy viejas, la del chasqui, por ejemplo, aunque los quipus no eran cartas, el evento de la entrega es un evento postal moderno. Tiene las características que tiene hoy día el momento. Sin embargo, claramente hoy día nuestros correos no solo no necesitan hacerlo, sino que no corren como corrían aquellos. Los de hoy son un poco más pausados, donde sea. Aquí hay unos ejemplos del año 50, uno de Burgos, el correo montado a caballo, plácido, tranquilo, inmutable. Y los que salen corriendo del correo de la ciudad de Nueva York, ese edificio fabuloso que hay frente al ¿cómo se llama? Ahí el sitio este de, el famoso, ay, ya se me olvidó cómo se llama, un gimnasio de deportes grande que hay en Penn Station, Madison Square Garden. Madison Square Garden. Es el Madison Square Garden, calle 34, por ahí. 33, sí. 33. Correcto, es al cruzar la calle de Penn Station. Y estos están bajando exactamente, dándole la cara al Madison Square Garden, bajando las escaleras, que no se les ve muy apurados. Y es la Navidad de 1950 esta foto. Y hay otros peores. En la Ciudad de México, este se parece al de la película. Y en la ciudad de San José es peor. En 1960, el cartero de San José, frente al edificio de Correos, quiero llamarles la atención a lo que más me impresiona de este cartero. Ustedes pueden ver las espinilleras, donde el hombre tiene unas laminitas de metal que le sostienen el ruedo del pantalón pegado a la pierna. En ambas piernas, encimita de la bota. Yo no sé cómo se llaman esos aparatitos que le sostienen el ruedo del pantalón, pero eso es para que en cuanto se monte en esa bicicleta espantosa y despernigada que tiene frente a él, para ir a entregar las cartas, no se le enreden los ruedos del pantalón con la cadena de la bicicleta. Es increíble, este pobre cartero, y era de verdad. No se imagina uno cómo puede ser. Ese era el cartero en San José en 1960, pero no era el único. Hoy día,
Los carteros son otra cosa, andan en moto, las bicicletas están súper desarrolladas, como vimos, las botas, y además, inclaudicable, dice la leyenda en alemán. Yo me he puesto detrás de esas mujeres en Alemania, en las ciudades donde me ha tocado visitar y ver la entrega de correos en Alemania, y yo veo a esas mujeres cómo se mueven, cómo conducen, cómo se relacionan con la gente, son en realidad unas fieras. Eso comparado con aquel carterito de la bicicleta que veíamos hace un rato, es como otra cosa, yo no sé, es como otro mundo. Pero decía yo, el cartero era como una especie de realidad. Así lo pintaban los que, los que lo veían en distintos lugares. Ninguna de estas es de la misma época entre sí. La de Salzburgo es de 1846, la de eh, Marruecos es de más o menos 1910. Sin embargo, todas esas pinturas muestran un cartero más tranquilo, mejor vestido, idealizado, diríamos. Yo creo que eso es la idea que me da a mí. El cartero es como una especie romántica y así lo pintaban, como una especie romántica. Algunos no, algunos hacían del cartero una especie de caricatura y a veces disfrutábamos esa caricatura. En la Asociación Filatélica en San José tenemos un cartel de esos de Cantinflas de entrega inmediata. No lo hemos puesto en las paredes porque no queremos romper las paredes, pero lo tenemos haciendo fila con los otros cuadros, que posiblemente ahora que David va a venir, lo pongamos en una pared y entonces hagamos una ceremonia de inauguración del cartel de entrega inmediata en la pared de la asociación. Pero Jaimito, el cartero de Tangamandapio, es posiblemente mucho más conocido que Cantinflas en entrega inmediata. Y ya habíamos visto algo del postino. Es decir, a la par de la idealización hay algo de caricatura. Y eso es algo que yo quisiera dejar como sedimento de esta conversación de hoy. La idea de que el cartero es una persona real, tiene algo de leyenda, y es una leyenda que nosotros le construimos alrededor del tema de las cartas y demás, pero también tiene, no sé, algo de realidad cruda que se refleja en lo desgarbado del postino o de Cantinflas, y lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Sin embargo, para seguir, ya llegó el momento de presentarles a Marcavé. Por alguna razón, esto se me adelantó la máquina y en lugar de ponerlo así, me lo puso de otra forma. Marcavé es un cartero de carne y hueso. Ese uniforme es de verdad, es el que él usaba. Marcavé entregaba cartas en San José Centro. No exactamente en todo San José Centro. San José es una ciudad muy pequeña, es un pueblón. Era un pueblón. En el momento de Marcavé, era el pueblón de los personajes como Marcavé, de Azulito, Cazadora. Azulito y Cazadora eran personajes es decir, de una especie de tramoya peculiar de un San José de anécdotas. Cazadora era una persona que viajaba todos los días de San José a Cartago. A los autobuses en Costa Rica y en San José les decían cazadora. Una cazadora era un autobús. Este señor cazadora se pensaba que él era una cazadora. Y él no conducía la cazadora, no, él caminaba todos los días entre San José y Cartago y entre Cartago y San José, ida y vuelta, haciendo la ruta de la cazadora. Él era la cazadora. Eran personajes como esos los que habitaban San José en los años 50 y 60.
un pueblón. Y el cartero se vestía como ustedes lo ven aquí. Don Jesús Arturo Mora Chaverri, de cédula 10-104-25-55, nacido el 9 de septiembre de 1914, costarricense. En el momento que se le dio la cédula de identidad aquí, en este registro, en el servicio civil, servicio electoral, tenía 83 años. Se registran sus padres, don Arturo Mora y doña Elvira Chaverri, y murió el 19 de septiembre del 97. La cédula o el registro civil dice además conocido como, y a veces sale impreso en el documento de identidad. No sé, Luis Fernando Díaz, conocido como el profe, eso, Luis Fernando Díaz, conocido como Luifer, decía mi mamá. Marcavé no sale en la cédula conocido como, pero nosotros lo conocemos como Marcavé. Jesús Arturo Mora Chaverri, conocido como Marcavé. Sabemos mucho de él y en realidad no sabemos nada. Los documentos públicos, los más importantes son el registro de su bautismo en la parroquia de la Soledad de San José. Esto está en el sitio de los testigos de Jehová. Él fue inscrito por sus padres y aparece el nombre del cura y la madrina que lo inscribieron. A la derecha aparece el último registro, la última certificación del Tribunal Supremo de Elecciones del Registro Civil, donde lo más importante es que dice que no aparece un matrimonio inscrito y de seguido yo pregunto, ¿nunca se casó? Aparece un árbol de la familia aquí y lo que podemos hacer notar distinto de lo que hemos dicho es que tiene papá, tiene mamá y tuvo hermanos. Muchos de ellos murieron muy jóvenes, casi al nacer, lo cual era normal en los primeros años. Y hay una hermana que llega a vieja, igual que él, pero de verdad no sabemos mucho más. Eso es casi todo lo que sabemos. Es más, lo sorprendente es que sabemos más de la madrina y más del cura que lo bautizó que de Marcavé. De la madrina sabemos, y esto nos va a ilustrar mucho, que era una mujer originaria de una familia pudiente, parte de la oligarquía política. Ella estaba relacionada con el expresidente Mario Echandi y su papá, don Alberto Echandi, que eran gente muy importante en la política nacional. Y el cura era un cura también muy importante, que de alguna casualidad estaba en la parroquia de la Soledad en ese periodo y bautizó a Marcavé. Había sido el hombre, la mano derecha del obispo Juan Gaspar Stork. Y era un hombre muy importante en la formación de los curas en el Congreso Eucarístico. Repito, lo impresionante es que parece que sabemos más de la madrina de bautismo y del cura que lo bautizó que del mismo Marcavé. Incluso la verdad es que sabemos menos de sus papás. Esto nos lleva a una conclusión que vamos a reforzar más adelante, y es que seguramente Marcavé pertenecía a la clase trabajadora y sus papás igual, y que posiblemente el buscar una madrina con este pedigrí era para buscar protección para el muchacho. Puede ser, eso se hacía y se hace. Tengo que volver a decir lo que dije al puro principio cuando empezaba esta conversación, y es: yo respeto montones a estas personas y no quiero para nada que se piense que cualquier comentario mío los puede denigrar. Esto es lo que podemos ver y es lo que vemos, no estamos viendo otra cosa. Me llama mucho la atención el tema del uniforme.
porque viendo un poquito para atrás, ustedes pueden ver el uniforme de marca B y es inevitable hacer la comparación de la gorra de marca B más o menos viejo a la derecha con el marca B más maduro a la izquierda. Y es inevitable ver, apreciar primero que la gorra es la misma. Y quiero dejarlo ahí. La gorra es la misma y va la camisa. Llama la atención esa camisa. El correo presentaba al cartero, como aparece en este matasellos de mayo del 83, con una apariencia muy pulcra. Observen la espalda totalmente recta, el paso marcado con el pie izquierdo hacia adelante, con fuerza. Era un cartero idealizado en esta otra perspectiva. Ese cartero no se parece a Beasley, el cartero de Lorenzo y Pepita. En nada, el cartero de Lorenzo y Pepita es un hombre que, igual que el de arriba, está vestido de verano. Observen las mangas arremangadas en el cartero de Costa Rica. También está vestido de verano. Pero Beasley es un cartero con la espalda encorvada, las piernas, las rodillas también recogidas, eh, más, más cercano al cliente, más coloquial tal vez. De marca B vale la pena, repito, como dije hace un rato, observar que no se parece, por supuesto, a ninguno de estos dos, pero que tiene características que son peculiares. O sea, la gorra es la misma gorra vieja, posiblemente sudada, y su camisa es una camisa que, más que la certificación del registro civil, nos hace pensar que tal vez de verdad no se casó nunca. Es posible que no se casara nunca. El correo seguía pensando de alguna manera en alguna imagen un poco distinta. Se hizo una estampilla en relación con UPAE 97 y se hace una doble caricatura del cartero. Yo no sé, Alina Suárez, una diseñadora extraordinaria, cómo la admiramos, la hemos admirado. Hace años no sabemos de ella, pero Alina hace esta ilustración que es magnífica, pero al estilo que usaba Alina, es decir, es su propia arte, no hay ninguna duda. Pero ella piensa aquí en dos tipos de cartero y los muestra a ambos, en los cuales las contradicciones que hemos hablado arriba son de nuevo evidentes. El cartero no enseña los dientes ni se ríe de esa forma, pero tampoco es el hombre absolutamente formal. Sin embargo, Fernando Chávez, de quien hablamos hace un rato, hace una apología del cartero que es para publicarla y discutirla muchísimas veces. Voy a hacer un poquito de karaoke PowerPoint y voy a leer algo de lo que Fernando escribió. Fernando escribió en el 97. Muchos lo conocen y lo esperan. Esperan el contenido de la comunicación. Ya un comunicado de negocios, una entrega de rutina, el mensaje de amistad y de esperanza o el dolor de una noticia inesperada. Y lo que sigue es increíble. Pero comunicación y medio se funden y se identifican. También se espera al cartero. Pareciera que Fernando Chávez hubiera inventado el postino. Y a las largas había visto el postino. Comunicación y medio se funden. También se espera al cartero. Para muchos no es simplemente el funcionario responsable de la entrega final del servicio, sino más bien un conocido, una cara familiar y a veces un amigo.
Más allá de la doble caricatura, un poco contradictoria, como decíamos hace muy poquito en la lámina anterior, lo que es cierto es que el cartero es un personaje social, familiar, ahí está, lo vivimos, lo convivimos. Y aquí, habiendo terminado esta segunda parte, me gustaría hablarles del tema de lo que es una lengua universal, por lo menos rápidamente, para hacer el enlace. Aquí voy a hablar de más o menos 3 cosas muy rápido. Voy a comentarles quién era Jonathan Swift, quién era Gulliver, el personaje que inventó Jonathan Swift, y la lengua económica. De inmediato voy a tratar de explicarles más o menos rápidamente en un par de laminitas la existencia de muchos lenguajes universales y qué papel juegan en la sociedad. Y después trataré de contarles lo que hizo Marcavé siguiendo los pasos de Jonathan Swift, buscando un lenguaje universal. La idea de fondo es que al cartero le sobraba tiempo. Y como le sobraba tiempo, se puso a inventar un lenguaje universal que además era lógico hacerlo, porque él trabajaba, como decía Fernando Chávez, como representante, intérprete, personificación de los mensajes mismos. Swift era un escritor satírico, él hacía burla del gobierno inglés, sus obras tienen ese propósito principal, ridiculizar al gobierno inglés a principios del siglo XVIII. Y él era un socialista y buscaba lo mejor para las grandes mayorías y tiene una actitud fiera frente a los chauvinismos. Y usa a su personaje Gulliver como testigo del ridículo del academicismo y del dije chauvinismo de las clases altas. En el capítulo 5 de los viajes de Gulliver, que fue escrito allá por 1726, Swift hace o nos pinta a Gulliver de visita en Lagado, uno de los muchos pueblos en las islas esas raras que Gulliver visitó, en el cual hay una academia, la Academia de Lagado. Son un montón es un complejo grande, como una universidad de New England, Rafa, como una universidad de esas que tienen muchos edificios y muchos auditorios y grandes personajes, muchos laboratorios. Y él va caminando y hay quien lo atiende y lo van conduciendo por la universidad. Pero es impresionante, y esta la cito solo para ubicar el tipo de contexto que Swift pone a enfrentar a Gulliver muy temprano. Y es cuando Gulliver cuenta que la primera persona fue a alguien, la primera persona que vio fue a alguien que era estropajoso, las manos sucias, la cara sucia, sin afeitar, el pelo sin recortar, con una ropa que era del mismo color que la piel, porque todo ya no se parecía, era lo mismo. ¿Quién, oigan ustedes, llevaba 8 años estudiando un proyecto para extraer rayos de sol de los pepinos? Increíble. Qué cosa más importante. Pero más importante para lo que a nosotros nos interesa es que en lo que sigue, en la escuela de idiomas, se encontró que el primer proyecto, el primero de los proyectos, era que las personas
en el tratar de mejorar la lengua y encontrar una lengua universal, habían descubierto que lo mejor era pronunciar solo una sílaba de cada nombre. Al mismo tiempo, y hay toda una teoría detrás de esto que la vamos a ver un poquito más abajo, como las cosas hablan por sí solas, no hacían falta ni verbos ni participios. Bastaba con decir la primera sílaba de la cosa, del objeto. Y entonces era la máxima economía posible para el idioma. Por supuesto que desde la perspectiva de Swift, lo más importante es que había grupos perversos, él incluía sobre todo a las mujeres en primer lugar, que se oponían a un avance tan importante como este. El más importante de los avances que Swift encontró en Lagado es que como los nombres y las cosas son exactamente lo mismo, podría haber mucha más economía, incluso del aire, lo cual era muy importante, si la gente transportaba todos los objetos consigo. Y entonces cuando llegaba la hora de hablar, uno y otro contertulios, lo único que hacían era sacar la cosa, sin decir el nombre. Querían hablar de un libro, sacaba el libro. Quería decir que se iba a sentar para leer el libro, entonces sacaba una silla de su maleta, de su espalda, sacaba una silla y se sentaba en la silla con el libro en la mano. La comunicación, esperaba Swift, iba a ser terriblemente sencilla. Pero claro, en la perspectiva que a nosotros nos interesa, esto es un poco más difícil y supongo que así le pasó a Marcavé. Los lenguajes universales habían sido o habían venido siendo inventados o descubiertos desde hacía muchísimo tiempo. René Descartes ya había planteado la necesidad de un lenguaje universal. No solo era el tema del discurso del método, que por cierto tiene esa variedad filatélica que es increíblemente linda, que es el error de llamar al libro Discours sur la méthode en lugar de Discours de la méthode. Perdónenme mi alemán, yo no hablo francés. El tema es que Descartes plantea esto en serio y a partir de ahí la gente se lo empieza a tomar en serio. De hecho, hay temática y muy buena temática en Filatelia alrededor del tema del Esperanto, más que cualquiera otro. El Esperanto es posiblemente el más exitoso de los idiomas universales. No es que es único, eran montones. El Esperanto tiene institutos, diccionarios, periódicos, textos. Este que menciono aquí es una referencia inescapable, pero aparte del Esperanto hay más de 700 lenguajes universales. La interlingua, el Breitling, el Volapük. Cada uno de ellos está aquí explicado. Yo no voy a hacer karaoke PowerPoint, ustedes podrán leerlos después, cuando revisen las páginas de la presentación. Pero de verdad, hay más de 700 intentos para encontrar un lenguaje universal. Y algunos son muy modernos y muy peculiares, muy conocidos algunos de ellos. Hay un lenguaje de las serpientes en Harry Potter, hay una lengua imaginaria de los azulados en Avatar. Yo no sé cómo lo hablan debajo del agua. Hay alguno en El Señor de los Anillos o un par, y así por el estilo. Hay muchas obras de ficción en las cuales el lenguaje universal es parte de la ficción. Pero resulta que algunos se lo toman más en serio. Escriben, por ejemplo, este es otro intento. Este no es el mismo que los anteriores, este es otro distinto. Este se trata de escribir como se habla. Y entonces
Hay toda una ortografía fonética, hay congresos, se mandan cartas, vean ese sello de hule mexicano que va con la carta mexicana dirigida a no sé quién, José no sé qué, en la calle, vean cómo se escribe la palabra calle, calle Muñiz, en Buenos Aires. Calle Muñiz, calle. Escribir como se habla, no todo el tiempo escriben como se habla igual de bien, pero lo intentan. Y tienen de verdad una ortografía fonética. Marca B, repito, como parecía que tenía mucho tiempo como cartero, y en realidad era un cartero muy simpático, caminaba las calles de San José. Yo estoy seguro que yo lo debo haber visto un par de veces en San José. Una vez en la oficina de mi tío, Álvaro Castro menciona un evento mucho más bonito, pero yo sí lo recuerdo, creo, en la oficina, la que se llamaba Oficina Nacional de Ingeniería, de mi tío Rafael Roy, que como ustedes saben, ya me han oído hablar de él antes, era filatelista. Y en algún otro lugar, hay un tercer evento que lo voy a mencionar más adelante. Escribió un libro sobre el tema y siguió para eso el método de lagado, de cortar las sílabas. El método existe, está por lo menos en 3 bibliotecas el libro. Parece que se hicieron unos 1500 ejemplares del libro de Marca B. El libro se encuentra en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, en Princeton y en la Universidad Nacional Autónoma de Heredia. Ahí hay un número de catálogo con el cual se puede buscar. Tenía 332 páginas. Parece tamaño carta por la altura. Por supuesto, escrito en español o en marca B, como ustedes quieran. Y aparece, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, donde hice el intento de rescatarlo, en una urna, y esa urna está toda en reparación, de manera que no lo podemos ver. Así que yo les quedo debiendo el libro y habrá otra oportunidad en la que yo les enseñe el libro. Ahora lo importante es que Marca B escribió un libro siguiendo el método, el primer método de lagado de Swift. Supongo que Marca B, yo supongo, que Marca B nunca leyó a Swift. Puede haberlo leído, pero yo creo que no. La gente lo recuerda en literatura. Aquí hay cosas interesantísimas. Jorge Bocanera menciona, voy a leer la frase porque la frase en el seminario de universidad en 2016 dice, habla de los personajes de San José, Casandra, Muñeca, el Beato Cecilio, la Divina Soraya de Persia, Disifredo Garita, el Santón Martín Bosco, la tarotista, y Marca B. Su nombre verdadero era Arturo Mora. Ese es cartero que inventó un idioma y hasta escribió el libro de gramática, idioma y libro universal, Marca B. Y un argentino, autor muy conocido también, Tomás Sarabí, dice, o del profesor, ahora lo bautizan, profesor Marca B, que inventó un idioma universal que regocijó, etcétera, etcétera. Está en la literatura y más, no acaba aquí. En algún chat más o menos moderno, en el año 2014, un señor que se llama Che Guevarita, a quien yo no he logrado encontrar por otro nombre, habla de Marca B y dice, y aquí nos empieza a llegar algo más cercano con el tema de la lengua. Dice, en los años 70, no es cierto, fue en los años 50, se atrevió a decir que en lugar de ¿cómo estás? Se llegaría a decir coes. Esto sí es correcto. En lugar de preguntarle el que llegaba a ver a otro, ¿cómo estás? Le preguntaba coes. Es tan económico que el lenguaje pasaría a ser. Cuando Marca B anunció su teoría, se rieron de él. Este es el tema simpático importante en este punto. Se rieron de él. Che Guevarita nos ilustra sobre Marca B algunas cosas muy importantes que no teníamos claras antes. Lo primero es que nos dice que es un dialectólogo.
Y un dialectólogo, de acuerdo con el DRAE, lo que es un estudioso de los dialectos. Es decir, no era nada raro, pero a nadie se le ocurría llamar dialectólogo a otro. Y llamarlo a Marcavé dialectólogo ya era un avance en relación con la identificación de la persona. Autodidacta. Increíble. Marcavé aprendió solito. Yo he tratado de encontrar de Marcavé antecedentes de su escuela secundaria. No, no los hay. Incluso de su mismo trabajo es casi un secreto lo que él hacía en correos. Se rieron de él. ¿Era una teoría? ¿Qué es lo que era? No lo sabemos. En un libro de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, de Mora Rodríguez, que es una colección de cuentos, aquí tal vez lo más interesante es que este autor compara a Marcavé con los lenguajes callejeros. Y esto no es, el lenguaje es increíble. Voy a leer la frase porque es linda. Dice, es usted un genio, le dijo a Salas. ¿Qué mierdas va usted a hacer a Santa Rita si habla usted 2 idiomas? Y también Marcavé y Alberrey. Thank you, thank you. El que va para Santa Rita, que en esa época era un lugar alejado en el Atlántico, donde estaban las bananeras, era como ir a un destierro. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué putas va a hacer usted ahí? Si usted habla 2 idiomas, los que hablara, yo no recuerdo cuáles, pero además hablaba Marcavé y Alberrey. Hablaba Marcavé y también Alberrey. Alberres. Íbamos a la escuela y practicábamos hablar al revés. Era mentira, lo que hacíamos era mover las sílabas, las últimas hacia las primeras y así lo hacíamos. Pero la literatura que le reconoce a Marcavé va de un lado a otro, o era teoría o no lo era, aquí no lo era. Una de las más llamativas, y posiblemente la única que tiene una carta escrita en el idioma que nos interesa, es una columna del periódico La Prensa Libre, que yo la recuerdo muy bien porque mi abuelo se sentaba a leerla hasta que desapareció La Prensa Libre, que tenía esta columna que se llamaba Mal Humor. Y en la columna Mal Humor, el autor, cuyo nombre yo no sé, no lo tengo a mano, discute una polémica que hubo entre Marcavé y otro señor que se llamaba Ñato Porras, porque ambos reclamaban ser los inventores del idioma Marcavé. Y lo busqué en el registro de patentes de la propiedad intelectual y el idioma Marcavé no aparece en el registro. Y la carta que Marcavé le mandó al autor de la columna dice, como pueden leerlo ustedes ahí en las letras azules, ahórrenme el karaoke, dice, Iar mo cabe se maven cono tañap en pos nom napo y en ten amis en comunico. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el autor de la columna. Como ustedes pueden ver, dice él, como ustedes pueden ver en lo anterior, si tienen la imaginación que nosotros tenemos, dice, no traducimos, ya saben por qué. No traducimos, ya saben por qué. Yo la verdad no podría ni pensar en traducirlo. No sé lo que significa lo que está escrito ahí en Marcavé. No tengo la menor idea. Pero es la única cosa que he visto yo hasta ahora, más o menos escrita como algo completo en el idioma Marcavé. Nos queda ahora la última sección de esta presentación y es que
Marcavé era una persona de sangre y hueso, era un personaje real. Jesús Arturo Mora Chaverri no era un invento. Él inventó el idioma, pero él trabajaba como cartero. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo me encontré pienso que es parte de la huaca de la correspondencia de Marcavé. Lo más triste de todo es que prácticamente nada está escrito en el idioma Marcavé, pero todo es relevante. Lo primero es que él se fue haciendo viejo, quería casa, se retiró, pagaba impuestos, participaba de la iglesia, etc. Y vamos a ver alguna cosa. Esta carta que le llegó a Marcavé o no le llegó, no sabemos, en ese sobre de la Caja Costarricense del Seguro Social enviado en el año 51 a la oficina de Correos Ciudad, es decir, la pretensión era que se le entregaba a Marcavé, a Arturo Mora Chaverri, en su oficina o el lugar donde él se reportaba, o en el casillero que tenía en la oficina de correos en la ciudad de San José. Fue devuelta al remitente, la caja del seguro. En algún momento se le entregó a Marcavé. Y en algún momento se le entregó porque estaba en el archivo de él, es decir, no estaba en el archivo de la caja del seguro. Finalmente le llegó. Y le llegó así como ustedes la ven, un poco dañada, toda maltratada, picada por animales. Esta carta tiene un par de cosas de contenido y alguna cosa muy específica de información extra contenido. La información de contenido tiene que ver con el funcionamiento del sistema de vivienda popular. Y es que antes de 1954 en Costa Rica no había en realidad una política de vivienda popular. Había instituciones que tenían secciones de vivienda y el Seguro Social tenía una sección de vivienda. Y los funcionarios de Seguro Social, como mi papá, tuvieron acceso a financiamiento del Seguro Social porque trabajaban en el Seguro Social para tener casa propia. Más o menos eso es lo que le dice la carta a Marcavé. Sin embargo, la política es proactiva. Ya en los años 50 se anda buscando a la gente para decirle, queremos ayudarle a resolver su problema de casa. Y la carta la firma el que era jefe del Departamento de Habitación en ese momento en el Seguro Social, que era Joaquín Alberto Fernández Robles. Joaquín Alberto Fernández Robles era una persona maravillosa, un gran amigo, simpático. Había perdido en sus sucesivas enfermedades y operaciones, había perdido primero un pulmón, después la mitad del otro pulmón y después la cuarta parte de la mitad la cuarta parte del otro del que le quedaba solo la mitad. Y los últimos, no sé, 10 años de su vida los vivió con un pedacito de pulmón. Fumaba y seguía fumaba unos tabacos negros, gringos, apestosos, pero era un personaje. Fue el jefe del Departamento de la Habitación del Seguro Social en el año 51 y en el año 74, 75 todavía estaba trabajando y era parte del equipo de secretariado del presidente Daniel Oduber en la Casa Presidencial, con una especialidad, por supuesto, en programas de prestaciones sociales y vivienda entre ellos. Lo que él era como persona lo refleja en su trato como burócrata. Y así se relacionó con Marcavé. Yo no sé, tal vez él mismo hizo lo imposible porque esta carta perdida le llegara a Marcavé. Y tiene que haberle llegado porque Marcavé finalmente tuvo casa.
En el año 54 se creó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y ahora Marca B tiene una deuda con el INVU y tenía que pagar una mensualidad que aparece en ese aviso de recibo, aviso de cobro en tarjeta perforada. Eso, en tarjeta perforada, la tecnología del momento. Y le cobran 124 colones por el mes de noviembre del año 65. Eso equivalía en ese momento a 18,7 dólares, lo cual equivaldría hoy en dólares a 162,7. Es decir, Marca B, por tener casa propia y muy bonita casa, yo conozco el lugar, modesta, pero bonita, pagaba la miseria de 160 dólares, por favor. 160 dólares de hoy, 18 de entonces. ¿Qué quiero contarles con esto? Que la persona la vamos conociendo, no solo a través de sus actos, sino también a través de sus cartas. Aquí hay una carta del Seguro Social que no tiene estampillas, que ha sido devuelta al remitente, que está cancelada con una bandeleta de un grupo de bandeletas muy raros. Fechas correctas, adelante, atrás de la carta. Es una linda carta para colección. Es una carta que es parte de la historia postal. Y la que sigue, que no es una carta, también fue enviada y también fue recibida por correos. Ahí están las fechas. Y un día de estos, una señorita con la que yo hablaba de esta misma, que tenemos aquí al frente, me dice, pero observe, cuando la presente en mi oficina, usted tiene que enseñar la tarjeta perforada completa y también doblada como circuló por correos, porque es doblada como circuló por correos que cumplía dos propósitos postales. Uno, guardaba la confidencialidad del monto que tenía que pagar aquel. Y dos, tiene los matasellos de entrada y de salida ahí, en la parte donde queda doblada. Ah, caray, qué interesante. Eso, para mi gusto, es una señora pieza de historia postal, una pequeña historia postal, una modesta historia postal, pero historia postal. Y esta también es historia postal. El Ministerio de Hacienda preparaba la declaración de impuestos de todos los que ya eran declarantes, especialmente los empleados públicos, y le mandaba por correo la fórmula preparada para que la persona, quien quiera que fuera, en este caso Marca B, que ganaba la ridiculez, no sé, de 6,500 pesos o 7,500 pesos en el año 67, le informara al Ministerio de Hacienda cuánto tenía que pagar de impuestos en la fórmula en la cual declaraba. Tal vez a Marca B se le olvidó llenarla y por eso se quedó en su archivo. Que si hubiera llegado al archivo de Hacienda hubiera sido destruida. O tal vez lo hubieran perseguido a Marca B para tratar de cobrarle alguna otra plata. Pero la pieza postal es linda. A él le llegó a su dirección, en el barrio donde vivía, en la casa que le debía al INVU, que había sido primero adquirida a través del Departamento de Habitación del Seguro Social. Le llegó el cobro y él declara en aquel momento, esto hoy día me da a mí cierta pena, sería un ridículo pensar en el monto que esto significa. En ese mismo año, en un trabajo de medio tiempo, yo ganaba 2 o 3 veces lo que ganaba este cartero. Y eso es un crimen. Esta también es una pieza de historia postal de Marca B. Él no estaba contento con el tema de los impuestos, no podía estar contento, entonces reclamó
Y reclamó, y entonces el jefe le contesta diciéndole que la auditoría ha dicho que los rebajos que él pretendía hacer en su declaración no cabían. Esta ya es del año 69. Es una pieza muy particular de historia postal. Es una pieza que circula internamente entre correos. Es de correos a correos, es un telegrama oficial. ¿Perdón? ¿Es historia postal? Claro que es historia postal. Por supuesto que es historia postal. Y además es la historia de Marca B. Ah, ¿quería rebajar? No, no puede rebajar. Bueno, el tema de los impuestos es un tema que lamentablemente tiene solo esas par de piezas. Pasa el tiempo, no sé, no pasa, más atrás. Marca B no encontraba mucho en qué ocupar su tiempo, seguramente no tuvo mucho éxito con el idioma. Entonces se dedicó a la iglesia. Y en el lugar donde él vivía, en la ciudadela de Limbu, por la cual pagaba 124 colones al mes, de acuerdo con el recibo que vimos que le llegó por correo, él había ahorrado y regalado a la iglesia 128 colones. Y como dice en el recorte de periódico, por su actividad y espíritu de ayuda con tan noble fin, el presbítero Coto Fernández le nombró mayordomo de la iglesia de Limbu, la Florida de Tibás. Ah, caray. Un aplauso para Marca B. No era un personaje cualquiera, era un señor. Como todos nosotros, hace su vida. Y su vida se va reflejando en recortes de periódico, en cartas, en telegramas. Gracias, Henry, por el aplauso. Ahorró algo de plata y seguía ayudando a la iglesia. Ahí tenemos una carta de la Venerable Orden Tercera del Carmen de San José del año 60 y tantos, en el cual seguramente le agradecían, pero guardó para él también, y en el mismo año, perdón, eso fue en el 62, 63, y en el 64 había ahorrado un poquillo más de plata y compró, como era en ese momento muy popular en Costa Rica, gracias al impulso que hacían los presidentes socialdemócratas de ser propietarios de capital reproductivo, compró unas cuantas acciones de la nueva Industria Nacional del Cemento. Marcavé es el personaje que está en el puro centro de la foto. Hay un joven reclinado encima del tractor y otro que se ve delante de la columna atrás. Después hay dos mujeres. Marcavé está rodeado por esas cuatro personas, las dos mujeres, la niña o otra jovencita, el que está de pie atrás y el que está reclinado sobre el tractor. Yo lo vi a Marcavé alguna vez en una asamblea, en alguna asamblea de la Industria Nacional del Cemento. Ese tractor que está ahí, ustedes pueden ver lo que dice Jiménez y Sotela. La compañía constructora que hizo los primeros edificios y allanó los primeros terrenos de la Industria Nacional del Cemento en Aguacaliente de Cartago era la compañía constructora Jiménez y Sotela. Jiménez era mi tío, hermano mayor de mi mamá, Rodolfo Jiménez. Ese tractor era de mi tío y yo ese mismo tractor lo vi a mi tío montado en él. Y a mi tío parte de su trabajo en la Industria Nacional del Cemento se la pagaron con acciones. Y por razones que yo ahora no entiendo, esas acciones me quedaron a mí, todavía las tengo. Ahora son de Holcim, pero todavía las tengo. Y yo fui a alguna asamblea de la Industria Nacional del Cemento. Y ahí estaba Marca B. Solo, con un grupo de gente de Guadalupe. Solo. En esa actividad él debe haber tomado, no sé, muchas fotos.
Eran fotos como las de antes, que se hacían en papel. Él les ponía un sello detrás de ellas que decía Jesús Arturo Mora Chaverri, marca B, Servi Domis, Fot Maveri. Por Dios, yo no logro traducir eso. Eso está escrito en marca D. Servi Domis. ¿Qué querrá decir servicio a domicilio? No lo sé. Fotografía. Maveri. Eso se parece a marca B, Maveri. No sé. No sé qué significa, pero él le ponía ese sello a sus fotos. Entonces la foto del tractor de mi tío con la figura de marca B están ahí con el sello por detrás. Y hay otras que son parecidas de interesantes. Bueno, y esto se está acabando ya. Recibe cartas, pocas, y quedan guardadas. Recibe alguna de Santa Cruz y qué cosa interesante, la recibe de Santa Cruz en diciembre del 83. Ya han pasado un montón de años, ya está súper viejo. Y está en Radio Fides. Radio Fides es la emisora católica, la emisora de la Iglesia Católica, que hace programas como, por ejemplo, Rezar el Rosario por radio. Y Marcavé está ahí y ahí recibe una carta, pero lo que me llama a mí la atención es que quien escribe la carta le pone emperador de emperadores del idioma universal Marcavé. O sea, todavía en el año 83 alguien se acordaba de Marcavé de los años 50. No es raro entonces que la del año 59, que está ahí, dirigida al edificio de correos donde trabaja, diga señor lingüista, profesor don Arturo Mora Chaverri, Arias Marcavé. Ahora le dicen lingüista, le dicen profesor. Pero lo más interesante está al dorso de esa carta, porque alguien, seguramente él mismo, en el reverso del sobre escribió Ricardo Fernández Palma, tal vez quien le mandó la carta, del Ministerio de Hacienda, que quiere libros para llevar a Naciones Unidas. Ah, caray. Marcavé empezaba a hacerse famoso ya en esos tiempos. Y por supuesto se acaba, como todas las historias tienen que acabarse. Yo le pregunté a Álvaro Castro, que es la persona que tiene más y mejores sobres de Costa Rica, que si él tenía primero el libro. Y me dijo, no, no tengo el libro. Tengo algunos sobres de Jesús Arturo. No me los facilitó porque Álvaro se hizo hace pocos días una operación de la cual todos esperamos, es algo fácil de las rodillas, todos esperamos que se reponga y si se reponga pronto, pero bueno, si él dice que tiene sobres, tiene sobres. Él dice que él lo conoció porque Marcavé llegaba a la oficina de su papá. En esa parte de San José, como que él se movía. Estoy hablando ¿qué digo? La avenida Tercera, más o menos a todo lo largo de la avenida Tercera, entre las calles 7 y Primera, más o menos, ahí se veía Marcavé. Y Álvaro recuerda que Marcavé recitaba poesías y había una que se llamaba Zapavié, Zapatos Viejos. Y aquí debería terminar esto, pero ayer me encontré un sobre de una carta dirigida a Marcavé, que yo pensé que yo no tenía una como esta. Y lo más interesante es que esta es del 25 de diciembre del año 58, con uno de los primeros sellos de tasa navideña, Pro Ciudad de los Niños. La carta pagaba 5 centavos y la sobretasa otros 5 centavos. Y pagaba 5 centavos porque era una carta abierta. Seguramente era una tarjeta de Navidad. Pero la persona que le escribió puso a lápiz, bueno, la verdad, no sé, él o el cartero que la repartió, a la par del nombre puso Marcavé con lápiz. Y debajo del nombre, en lapicero rojo, dice una palabrilla en el idioma Marcavé, dice, por diciembre 25 de 1958. Bueno,
Y esto sí fue el final. Hasta aquí llegó Marcavé y llegó todo lo que yo tenía que decir sobre esto. Yo no sé qué más debo hacer. Hijo, Muy interesante, Luis Fernando. pero yo estoy perdido ahora porque no estoy viendo toda la pantalla, vos sabes. Estamos viendo tu Ya. desktop y ahí estás. Ahora sí, encontré la frase clave. Stop share. Stop Bueno, esa share. es la historia de Marcavé, que yo creo que es una historia de historia postal y de humanidad. ¿Y hasta qué edad trabajó Marcavé? Porque habrá sido pues por... Nació en el 14 y se murió a los 83 años, dice el registro. No sé. Nació en el 14, era 10 años más viejo que mi papá. Hijo, debe haber trabajado, debe haber sido muy pobre, debe haber trabajado en cualquier trabajo, no sé, auxiliar. A mí me llama la atención la madrina que le busca, me llama la atención que nunca se casó, o que el registro dice que no se casó, pero su camisa también dice que no se casó. Bueno, Esa indicia está súper analizada entonces, la camisa de alguien que no se casa. no, sí, son indicadores, ¿no? Es sociología barata si lo querés, pero es cierta sociología. Yo sé que esto es una historia un poco distinta a lo que hacemos aquí en mi oficina, pero precisamente por lo sugerente quería compartirla. Me parecía que aportaba algo tan nuevo, tan distinto. Y sí, yo creo lo mismo, porque en realidad un actor anónimo de lo que de lo que todos coleccionamos es el cartero, ¿no? Sabemos que la carta viaja y llega, pero ¿cómo llega? El último paso, el último viaje es a través de ese cartero. Hay marcas de cartero, hay cosas de ese tipo, pero hasta ahí nomás llegamos, pero no nos olvidamos que es una persona. Luis, Don David pero Brown. ¿cómo se te ocurrió estudiar Mercabé? El idioma no lo conozco. No, pero La el persona, personaje. no, la persona, aquí se mencionó algo sobre el lenguaje universal. Y entonces ese día yo les dije, era una conversación aquí en mi oficina, yo les dije, en algún momento les cuento la historia de Marcavé. Bueno, y hoy la conté. Está muy No, curiosa, muy pero interesante. lo más serendipity, sin ninguna duda, que hay que tener claro, David, y a veces uno no es consciente, es, para mi gusto, el tener 6 o 7 piezas postales tan diferentes con las características que tienen las que yo les mostré, cartas, recibos, telegramas, todo enviado por correos y con accidentes típicos de lo que es la filatelia y la historia postal. Es lo que hace más interesante al personaje. Es decir, ¿dónde me apareció a mí este pequeño conjunto de cosas que están, que están conmigo, que las tengo aquí conmigo? Eh, no sé, no, la verdad no sé de dónde las conseguí, no tengo idea. Él no me las dio, no me las dio nunca. No creo que alguien me las haya regalado a menos de que pensaran que era basura. Tal vez venían en algún lote de cartas viejas de algún abogado, tal vez. Pero yo creo que esa es la verdadera, eh, eh, Henry, está bien dicho, serendipity. Creo que sí, no sé. Pero sí lo entendí. ¿Qué es lo que dice Miguel que no lo oigo? ¿Yo?
No, una historia interesante y personal y bueno, y además esta doble cuestión, ¿no? De cartero por un lado y lingüista por el otro. Ya me quedé con ganas de buscar información sobre Marca B y su nuevo idioma, a ver si lo aprendo. Y las próximas charlas las daré en Marca B entonces. Me la regalo. No, no, muy interesante, la verdad que linda historia, muy florida, diría yo, muy humana. La de la próxima semana es todo lo contrario, es muy técnica, eh, pero yo quisiera también tener así una audiencia interesada para romper inteligencias, así como hoy pretendía romper corazones. No. A ver, Heinz, Muchas gracias, Luis Fernando, por esta nuevamente innovadora charla. Lo que quería comentar a propósito de esto, y dado que recalcaste la parte humana aquí de este personaje, es que sí, es rara vez que uno ve un nombre de un funcionario de correos en algún tipo de documento. Me explico. Cuando las cartas pasan de uno a otro, en el trayecto hacia su destino, son nunca tienen indicación de quién las pasó al paso siguiente o a quién van a dar en la siguiente mano. Y eso me recuerda eh, una vez que, bueno, yo fui varias veces al correo de la ciudad donde yo vivía, Puerto Vara, y de cierta forma uno entabla una relación de cercanía con ellos. Y obviamente, como podrán pensar, era para obtener matasellos, pues, timbres usados, cualquier cosa antigua del correo. Y entre ellas, alguna vez obtuve parte obsoleta de algo que debía ir al fuego, que eran recibos de correspondencia desde la oficina de Puerto Varas hacia el correo ambulante. Y al revés, del correo ambulante hacia la oficina de Puerto Varas. Y entonces mi amigo Cárcamo me hablaba del cola de chancho, que era uno de los del correo ambulante. Y eso a propósito de que en uno de estos folletos, de estas hojas, aparecía el nombre del, del funcionario de la ambulancia postal, que normalmente no aparecen nunca. El nombre del que clasificaba el correo dentro del vagón postal cuando iba en el recorrido de la ambulancia número tanto, el correo ambulante número tanto. Pero ellos tenían un trato también entre ellos, y a propósito, cuando vio ese nombre ahí, cuando yo le indiqué, mire, este tiene el nombre, me dijo, ah, ese es el cola de chancho. ¿Por qué puede haber sido enredado? Puede haber sido complicado de tratar. Eso quería comentar nomás. Gracias. Vos. Bueno, ¿algún comentario adicional o algo más para Luis Fernando? Pues simplemente una observación muy breve. Yo jamás he conocido a un cartero con tiempo libre. He conocido carteros flojos, pero con tiempo libre jamás. O sea, están tan cargados de trabajo que inclusive se acumula el rezago y el rezago y el rezago y el rezago. Entonces, cuando dices que el tiempo libre del cartero es algo así como que hace corto en mi mente.
Qué interesante que Jaime mencione esto, porque es cierto, no son iguales todos los contextos. Hay lugares donde ciertamente comenté el hecho de las carteras alemanas que yo me les he puesto detrás para verlas cómo actúan. Son un espectáculo esas mujeres. La forma en la que se mueven y van la estoy hablando de las de hoy, las de ahorita, en pueblos pequeños en Alemania. Son impresionantes. Esas no tienen tiempo libre, pero Marcabé sí tenía tiempo libre. En los años 50 en San José, en los años 40 tenía tiempo libre en San José. Muy posiblemente era un tema del territorio. No quisiera hacer un juicio sobre exactamente de dónde venía ese tiempo. No fue aviador. Bueno, ¿Perdón? pues lo que pasa es que es el término que usamos en México para los que cobran y no trabajan. No, probablemente si no tenía familia, tenía el tiempo libre después de trabajo también. Claro. No, ¿cómo decir? No tengo elementos para hacer un juicio es decir, el que menos haría es el más desfavorable, es decir, por ningún lado queda el registro de que fuera una persona que perdía el tiempo deliberadamente, pero no hay manera de comprobarlo. Lo que sí recordamos, y que Álvaro lo menciona y yo lo recuerdo, es el territorio que él cubría, lo mencioné. Claro, lo que pasa es que San José es una ciudad de juguete comparada con cualquier ciudad mexicana. El territorio que él cubría posiblemente no eran más de 10 cuadras en la parte norte linda, rica de San José. En esos años ahí quedaba, no sé, la cantina La Sevillana, el Bar Azul, ninguno de esos ya existe. Y había unos almacenes de ultramarinos lindos, el almacén de Luis Ollé. Hoy día es un banco el edificio, el lindo edificio. Era la parte más cómoda de caminar San José. Yo tengo casi seguro que no llegaba tan abajo como el mercado de la Coca-Cola, ni tan al norte como las cuestas de Lamón, ni tan al sur como la avenida central. Y eso me reduce su territorio, no sé, como mucho de 10 cuadras. O sea, eso es un tema de qué territorio tenía, me parece, me parece. Y Si es igual que estuviera en vivo, me Estados, gustaría preguntarle. y es igual que en Estados Unidos que ni la lluvia ni el viento, bueno, la nieve no viene al caso en Costa Rica, pero nada detiene a los carteros para entregar la correspondencia. O en los aguaceros sí se refugian y continuamos mañana. Tienen que hacerlo. No es, se les daba capa, se les daba en realidad, el uniforme incluía la capa. Incluía por lo menos dos cosas. Pero aquí ahora ya no llueve tanto como antes. Las razones las desconozco. Yo no soy, desconozco todo lo que tiene que ver con meteorología, pero en esas épocas llovía muy fuerte, en los años 40, 50, en los meses de octubre, septiembre, octubre, la lluvia era todos los días, a toda hora. Sí tenían que entregar, pero seguramente parte del tema del territorio era que la entrega había que hacerla en la mañana, porque en la tarde era imposible. De ahí el tiempo libre. Todo esto son suposiciones. Las mías. Luis Fernando, una curiosidad con eso del territorio que estás conversando con Jaime, pero
dependiendo también del volumen de cartas, yo no conozco San José, no sé el área que mencionas, pero de repente era un área con mucho comercio, mucha oficina. Es como los carteros de Nueva York, creo que a veces el área es solamente una cuadra que tiene los edificios más, o era, ¿no? Porque ya las cartas pasaron a la historia en ese sentido. ¿El área que describes es de alto volumen o volumen promedio? Porque eso también podría explicar un potencial tiempo, ¿no? para dedicarle a otras cosas. Seguramente era del más alto volumen para el San José de la época. Okay. Pero tenés que tener claro que en los años 40, 50, si había un edificio de más de 3 pisos, era mucho. En ese territorio y en cualquier otro territorio de San José. Vamos a ver, es en los años 50 que se construyen los primeros edificios de más de 6, 8 pisos. Y todavía hoy un edificio de 20 pisos es un espectáculo, es algo muy raro. No había densidad tampoco. No. Pero bueno, hay que ver el libro. La siguiente sesión, cuando hablemos, no vamos a ver, no vamos a hablar más de Marcavé. Pero sí vale la pena buscar el libro. Yo tengo entre mis tareas buscar ese libro. Repito, en la Universidad de Costa Rica está en reparación. Tal vez alguien pueda verlo en Princeton. O Tal quién vez lo sabe, de hayan repente está hasta en PDF en algún sitio. Tal vez, no, eso ya lo busqué, no lo he encontrado en PDF, pero puede ser que esté digitalizado en algún otro formato o incluso en PDF, pero metido en alguna especie de nube selecta en Princeton. Habría que buscarlo. Yo todavía tengo un carnet de la Biblioteca del Congreso. Tal vez puedo hacer algún intento por ahí. Suerte con eso, sería interesante, ¿no? Aunque sea del matasello, descifrar qué es lo que está en las dos diagonales del triángulo abajo, de repente significa otra cosa. Distinto a lo que yo dije. Sí. Queda el misterio. Lo que a mí me llama la atención de eso y otras que hemos leído, tanto en la otra carta como en es que en realidad él no hace el método de lagado tal cual, él no corta hasta la primera sílaba, sino que muchas palabras, y habría que ver cuál es la esencia del método, están cortadas a la segunda sílaba. Habría que ver. Nunca conocí a nadie que dijera así, yo hablo Marcavé, hablemos en Marcavé. No conocí nunca a nadie. Ni Marcavé me lo dijo a mí, pero hay gente a la quien él se lo dijo, como les comenté y está por ahí, lo hizo con Álvaro. Y a Álvaro le recitaba el poema de los zapatos viejos. Tenemos que invitar a Álvaro para que venga aquí a recitarnos el poema de los zapatos viejos. El Zapabien. Zapabien. Bueno. A mí me llevó un poquito al recuerdo de mi juventud cuando hablaste de Alberres, porque una de mis hermanas era especialmente hábil en hablar de Alberres. Hay que tener mucha cabeza para poder hacerlo bien, rápido. Ella hablaba como si estuviera hablando así, de corrido, en Alberres. Y no, imposible. Bueno. Con eso Voy a entonces. poner a la venta ese viernes de historia postal, a ver si una subasta especial. Le voy a pedir Alfonso, no voy a decir a quién le voy a pedir que me organice la subasta. Ariel. ¿Ves qué indiscreto que es Alfonso? Está de moda, está haciendo los remates. ¿Cuándo es su remate de Costa Rica? Esta semana que viene, ¿no? No sé. Ya ni me acuerdo. Propaganda gratis. 26. 26, ok. Bueno, la mejor de la suerte. Bueno, entonces con eso... Henry, ¿para quién? ¿Para él o para nosotros?
para todos, para los compradores principalmente, por supuesto. Claro. Empecemos por ahí. Estoy en el lado del comprador, por eso digo, los remates, lo mejor para los compradores. Algún día me tocará ser el vendedor. A todos los tocará. Bueno, entonces con eso, Luis Fernando, gracias nuevamente. Interesante presentación. Y ya me dejaste la curiosidad de Marcavé y del Alberre sí alguito, porque en todos nuestros países se habla eso, ¿no? Tratar de decir las cosas al revés. Estoy viendo a Juan Pablo Aguilar y me produce una ilusión el saber que todavía está vivo. Tienes que leer su artículo, es muy bueno. ¿Por qué? Por las penderejías. Expetejidad, ¿no? Es muy buena parte. Bueno, entonces con eso, el día de mañana.